Viejo, entonces, bueno, estamos en la semana 14 y en esta semana el tema que se va a desarrollar es movimiento relativo de masas, ¿sí? Generalmente vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Con la imagen que está en la siguiente. Mira, acá, por ejemplo, ven ustedes en la parte inferior un camión, ¿no? Y de ese camión, tanto en la parte de delante como en la parte de atrás, se han colocado unos refuerzos, ¿no? Y esos refuerzos no son, digamos, en vano, ¿no? Sino lo que pasa que dice que cuando el fluido, por ejemplo, avanza para adelante, o sea, cuando este automóvil avanza con todo el tanque hacia adelante, el fluido no avanza en forma horizontal, sino que el fluido siempre tiende a desviarse hacia el lado contrario, en este caso, hacia atrás. O sea, si él avanza hacia adelante, el líquido tiende a desviarse para atrás y genera pues una alta presión en la parte de atrás. Y si no hubiese este apoyo, esa presión que es tan grande podría reventar esa parte de la soldadura y bueno, de repente perderse pues todo el fluido, ¿no? Igual, de repente, no siempre pues el carro va a ir avanzando a grande velocidad, ¿no? Hay casos donde tiene que frenar. Y cuando frena, en vez de que el líquido avance horizontalmente, el líquido tiende a avanzar hacia adelante y genera pues una presión grande, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces dice, cuando un líquido está en un recipiente y ese líquido acelera, no avanza en forma horizontal el líquido, sino tiende a desviarse bien para adelante o bien para atrás, ¿no? Y cuando tienes un recipiente que gira, el líquido a su interior forma una especie de una parábola. Bueno, ustedes dirán, ¿y cómo así, no? Entonces, para ver este esquema, voy a compartir una página, ¿eh? Voy a entrar acá a la página. La página se llama PHT. Voy a compartir el enlace. ¿Dónde estás? Acá. Simuladores. Dejo compartir un rato esto y comparto esa ventana. Un momento, ahí seguramente van a ver. Dice simulaciones interactivas para ciencias y matemáticas, ¿no? Ahí vamos a entrar, ¿no? A ver, acá. Bueno, de todas ellas vamos a entrar a física. Y de física entramos a ver movimiento. A ver, había un video por acá. ¿Dónde está ese video? Es este de acá. Esperemos que se cargue, muchachos. Está cargando ahí. Ok. Esperemos un momento, sigue cargando la página, ¿eh? Ya está, acá, aceleración. Ya mire, en eso que dice aceleración, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar este recipiente acá arriba, ¿eh? Bueno, acá voy a aplicar las fuerzas y bueno, voy a colocar, a ver, mucha fricción. Y cuando dice poca fricción, superficie hielo, ¿no? Mucha fricción, así. Primero vamos a probar con una fricción grande. ¿Ya? Mire, le aplica la fuerza. Y bueno, la fuerza es grande, aumenta la fuerza, pero como hay mucha fricción, entonces no se mueve, ¿no? Algún momento, de repente lo vencerá, ¿no? Y nada, mucha fricción, ¿no? Entonces, cuando la superficie es muy áspera, por más grande que sea la fuerza, no logra moverlo, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede si lo coloco poca fricción, no? Si es poca fricción, ahí sí, la fuerza, de repente hay un momento que lo va a superar a la fricción y empieza a moverse, ¿no? Y ahí nada más vean, mira, la superficie del líquido. Vamos a detener otra vez, ¿eh? Ahí lo vamos a detener. Mira, ahí van a ver la superficie del líquido, ¿eh? En esa superficie del líquido, en este momento está, mira, en forma horizontal. Pero mira, cuando se mueve para adelante, tratan de ver la superficie del líquido, ¿eh? Todavía voy a mover hacia adelante.
Cuando se mueve para adelante, mira, la superficie del líquido no se mueve para adelante, sino ¿para dónde se va? Se va para atrás, mira. Es decir, cuando un objeto, con un recipiente, ¿no? Está avanzando conjuntamente con un fluido, ¿no? Está avanzando conjuntamente con un recipiente. Si este recipiente avanza hacia adelante, el líquido lo que hace es tender a desviarse para atrás, ¿ya? Y bueno, ahí lo soltó, ¿no? Y vamos a soltarlo también nosotros, ¿eh? Vamos a detenerlo. Ahora, a este muchacho ahora vamos a aplicar la fuerza para acá. Para acá, ¿eh? Para entretener al recipiente por acá. Ahora para la izquierda, mira qué sucede. Igual voy a aplicar una fuerza muy grande para que pueda moverlo, ¿eh? El líquido está en forma horizontal, pero traten de ver cuando ya lo vence la fuerza, ¿eh? Mira, ahora el objeto avanza para la izquierda, pero el líquido no se desvió para la izquierda, sino se desvió para la derecha, ¿no? Eso quiere decir que siempre los líquidos se van a desviar en dirección contraria u opuesta a la dirección de su movimiento, ¿no? Y bueno, ahí se detiene, ¿no? Algún momento se detendrá, porque como la superficie es áspera, lo va a frenar, ¿no? Ahí está bajando ya su velocidad, va bajando, hasta que se detiene por completo, ¿no? Y ahí se vuelve a su posición. ¿Qué pasaría si fuese una superficie de hielo, ¿no? Si es una superficie de hielo, no hay fricción, entonces por lo tanto ahí sí se mueve, mira. Aplicamos, ya empieza a moverse, empieza a desviarse ya se está desviando, se desvía máximo, a lo máximo ya se desvía y lo va a soltar. Ahí lo suelto, ¿ya? Y ahí lo suelta. Y bueno, el líquido regresa a su posición inicial, ¿no? Pero sigue moviéndose, ¿no? Eh, Ahora, ¿por qué dice el líquido regresa a su posición horizontal, ¿no? Lo que pasa es que en un piso de hielo, como no hay fricción, la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, los líquidos no se desvían, ¿no? Sino mantienen una posición horizontal. ¿Cuándo se desvían para adelante o para atrás? Cuando los líquidos experimentan una aceleración, solamente en esos casos, ¿sí? Así que, muchachos, cuando el objeto acelera para adelante, el líquido se tiende a desviarse para atrás. Y si el objeto avanza hacia la izquierda, el líquido tiende a desviarse siempre hacia la derecha, ¿eh? ¿Comprendieron con esa explicación? Para ahora ver al PPT. De repente ustedes que van a también exponer esos temas, quizás pueden encontrar así algunos simuladores y con esos simuladores también pueden apoyarse, ¿no? Para que puedan hacer su explicación. ¿Ya? ¿Comprendieron, muchachos, para ir a ver la teoría? Me comentan para salir de este, ¿eh? Ok, salimos entonces de acá. Le paso de todas maneras, Juan, por el chat el enlace para aquellos que quieran indagar un poco más, puedan verlo. Ahí está en el chat. Eh, Bien, entonces, jóvenes, dice, ¿no? El estudio dice, estudio de los fluidos sometidos a movimiento de traslación o rotación con aceleración constante, ¿no? Los fluidos, dice, están en equilibrio relativo. Las partículas del líquido de los fluidos no se mueven. Claro, las partículas del fluido no se mueven, pero se mueven conjuntamente con todo el recipiente, con todo el automóvil que lo traslada, ¿no? Y como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, para que esta imagen de acá arriba esté desviado hacia la izquierda, significa que su aceleración es para la derecha, ¿no? Siempre en la dirección opuesta a la aceleración es donde se desvía este fluido, ¿no? Al menos nosotros vamos a ver traslación. Rotación no creo porque es un poco más compleja, pero traslación sí vamos a ver el día de hoy. Pues en este sentido dice acá, ¿no? Al finalizar la sesión, ustedes como estudiantes van a resolver problemas de traslación y rotación. Al menos ustedes traslación, ¿no? De masa líquida dicen sistemas acelerados mostrando un orden y una coherencia pues en los resultados. Veamos un poco de teoría, ¿eh? Dice acá traslación de un líquido con aceleración horizontal.
Mira, acá arriba ustedes tienen un recipiente que está ubicado en un plano horizontal. Y también tienes otro recipiente que está ubicado en un plano inclinado, ¿no? Y mira, la superficie libre de líquido con la gravedad son perpendiculares en un plano horizontal. Y si es un plano inclinado, también la superficie horizontal con la gravedad son perpendiculares, ¿no? Ahora, ¿por qué dice la superficie libre con la gravedad siempre son perpendiculares? Bueno, la explicación está en la primera parte del texto, dice, mira. Tener presente cuando un líquido está en reposo en un recipiente abierto, dice, la aceleración de la gravedad siempre es perpendicular a la superficie del líquido llamado isobara. La superficie libre del líquido, como está sometido a una misma presión, forma, ¿no?, una superficie donde las presiones son iguales. Esa superficie donde las presiones son iguales se le llama isobara, ¿ya? Entonces dice pues que la fuerza de gravedad, debido a que los líquidos siempre se orientan, dice, de manera perpendicular a la fuerza que éstas actúan. Bueno, si el líquido está en reposo, la única fuerza que está actuando sobre cada masa de líquido es la fuerza de gravedad. Y esa fuerza de gravedad con esta superficie llamada isóbara son perpendiculares, ¿sí? Ahora, esto es cuando está en reposo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando lo aceleras, ¿sí? Entonces ahora dice abajo, ¿no? Ahora, si un líquido dice en un recipiente abierto experimenta una aceleración horizontal, este líquido dice después de cierto tiempo se ajustará, dice, a esta aceleración moviéndose como que fuera un sólido, ¿no? La superficie libre, inicial plana y horizontal, se deforma, dice, adquiriendo una pendiente que dependerá de la aceleración que se le imprima, ¿no? Abajo dice así, los líquidos obtienen una inclinación de la superficie libre en la dirección contraria, dice, a la aceleración que se le imprime al recipiente, ¿no? Debido, dice, a que por inercia trata de mantener su estado inicial de movimiento. Mira, por ejemplo, acá tienes un recipiente cuadrangular, está en reposo. Si tú lo aceleras para la derecha, el líquido ¿para dónde se desvía? Para atrás. Mira, hacia atrás se está desviando, ¿no? Entonces no se olviden, cuando ese recipiente está en reposo, se le entrega una aceleración, el líquido no se torna en la misma posición horizontal, sino tiende a desviarse para atrás. ¿Por qué se desvía? Porque por inercia tratan de mantener su estado inicial de movimiento, ¿no? Esa es la explicación. ¿Por qué se desvía? Porque por inercia tratan de mantener su estado inicial del movimiento. Y por eso que adquieren esa forma, ¿no? Ya, hasta ahí, Jonas, ¿alguna consulta? ¿Entendido? Ok, entonces avanzamos a ver. Ya, ya más o menos se entendió pues cómo se desvía, ¿no? Ahora la cosa es cómo calcular la aceleración, ¿no? Entonces acá vamos a ver traslación, dice, de un líquido con aceleración horizontal. Ya tienes acá el líquido en forma inclinada y de ese líquido voy a tomar una pequeña porción. De esa pequeña porción hay un diferencial de la fuerza que está actuando para la derecha y un diferencial del F2 que está para la izquierda. El líquido también tiene peso, entonces hay un diferencial de peso de arriba hacia abajo y la longitud de ese pequeño líquido es L, ¿no? Bueno, la primera está un H1 de profundidad y la otra está un H2 de profundidad. Ese pequeño rectángulo, esa pequeña figura rectangular en el espacio, tienes como una caja que está ubicada por acá, al lado L. Las áreas son A y A. Y bueno, ustedes saben de que la presión es fuerza entre área, ¿no? Entonces la fuerza va a ser presión por área. Entonces acá dice que la presión es densidad gravedad por H1. Y la fuerza, presión 1 por área, ¿no? Al otro lado también, ¿qué es la presión? Densidad gravedad por H2. ¿Y qué es la fuerza? P sub 2 por el área, ¿no? Ahora, como la aceleración es para la derecha, entonces el diferencial del F1 debe ser mayor que el F2. Y siempre que quieras vincular aceleración con fuerzas, tienes que usar segunda ley de Newton, ¿no? Por eso que yo coloqué matemáticamente la segunda ley se tiene, que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración.
Ahora, ¿cómo se halla la fuerza resultante? ¿No? Como tiene dos vectores en direcciones contrarias, la fuerza resultante se halla restando, el F1 menos el F2, y L es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué cosa es la fuerza, no? La fuerza es presión por área, por eso que coloco acá, presión 1 por área 1, menos presión 2 por área 2. Y la masa es densidad por volumen, ¿no? Y por aceleración. Ahora, el área 1 y el área 2 es la misma porque son las áreas de la cara laterales. Factoriza el área y me queda diferencia de presiones igual al ρ por el V. ¿Pero qué es el V? El V es volumen también. Y el volumen es el área de la base por la altura. Por eso que aparece ahí ρ por L, por A y por el otra A minúscula que es aceleración. En esa doble igualdad cancela las A de áreas y vas a tener que la diferencia de presiones es ρLA. ρLA, ¿no? Densidad, longitud por aceleración. ¿Pero qué es la presión 1? La presión 1 es presión hidrostática y la presión hidrostática es ρGH, ρGH1 y la otra es ρGH2, igual a densidad, longitud por aceleración. En esa igualdad en todos es común la densidad, factoriza la densidad y luego esa gravedad que está multiplicando lo pasa a dividir y voy a tener que la diferencia de H's entre la longitud va a ser igual a la aceleración entre la gravedad, dando la forma, ¿no? Ahora, de ese gráfico, mira, acá arriba hay un triángulo chiquitito. En este triángulo chiquitito tiene dos catetos, un cateto horizontal que es L y un cateto vertical que va a ser la diferencia del H1 menos el H2. Entonces, este triangulito de arriba chiquito, su diferencia de lados es un cateto vertical, va a ser H1 menos H2. Y el cateto horizontal aproximadamente va a ser igual a la longitud de ese objeto, de la porción del agua, ¿no? Entonces, H1 menos H2 entre L, ¿qué es? La tangente del ángulo. Pero como estas dos igualdades son las mismas, puedes igualar. Si le igualas, ¿qué vas a deducir? Que la tangente del ángulo es igual a la aceleración entre la gravedad. ¿Qué es el A? Aceleración del recipiente que se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es G? Aceleración de la gravedad que es en metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es el ángulo? No, el ángulo alfa es la desviación que experimenta ese fluido respecto de la posición horizontal. Ya, entonces matemáticamente lo vamos a calcular de esa manera. ¿Eh? Hasta ahí, Jones, ¿alguna consulta? Todo claro. Ok, entonces seguimos. ¿Sí? Acá vamos a introducir con eso un concepto más, y ese concepto se llama gravedad efectiva en líquidos. ¿Sí? Más o menos se entiende así esa gravedad efectiva. ¿Ya? Dice que en un sistema que está acelerando se coloca un observador. Ese observador que está conjuntamente con el recipiente moviéndose tiene un nombre. Ese nombre se llama observador no inercial. Y bueno, tiene que ver con todo un tema, ¿no? Lo que se hace en forma práctica para ese observador, para comprenderlo, es lo siguiente. Mira, la fuerza de gravedad tú dibujas como está, siempre vertical hacia abajo. Ahora, si este recipiente acelera para la derecha, lo que tú vas a hacer simplemente es, si la aceleración vista desde tierra es para la derecha, vista para el observador, la aceleración se invierte. O sea, si se mueve hacia la derecha el recipiente, para el observador, tú lo inviertes hacia la izquierda. ¿Qué significa el menos A? El menos A significa que es el opuesto de la aceleración inicial que había, ¿no? Ahora, si esta gravedad lo pasamos a este lado, vas a tener que menos A más G te va a dar la gravedad efectiva. O sea, el menos A más G me va a dar la gravedad efectiva. Entonces dice, vectorialmente se va a cumplir, dice lo siguiente. O si no, este menos A, bájalo aquí. Acá colócalo. Entonces vas a tener que este G, cuando son vectores consecutivos se suman. G más el menos A va a ser la gravedad efectiva. En general, dice, la gravedad efectiva es la gravedad menos la aceleración.
de manera general. Ahora, si este menos a lo pasas acá abajo, vas a tener como lado menos a. Y vas a tener un triángulo rectángulo, ¿no? En todo triángulo rectángulo hay un teorema que se cumple llamado el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que el valor de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos elevado al cuadrado. Por eso dice que en módulo la gravedad efectiva va a ser igual a la gravedad, la raíz cuadrada de la gravedad al cuadrado más la aceleración elevada al cuadrado. Una pequeña nota dice, ¿eh? Tener presente dice que la gravedad efectiva siempre es perpendicular. Esa gravedad efectiva dice que siempre es perpendicular a todas las isóbaras. ¿Sí? O sea, acá tengo ya una gravedad efectiva, ¿no? Esa gravedad efectiva debe ser perpendicular a todas estas isóbaras. Y las isóbaras en un plano inclinado, mira, también son inclinadas, ¿no? Todas ellas son inclinadas. Y en ella está actuando de manera perpendicular la gravedad efectiva. Ahora, si a ti te piden calcular la presión, no sé, debajo del observador, a la mitad del tanque o al otro lado del tanque, en cualquiera de sus puntos en la parte baja, vas a usar una fórmula. La fórmula de presión que siempre usamos, ¿no? Esa presión era densidad, que la presión era densidad gravedad por H, ¿no? Bueno, simplemente vas a cambiar acá, densidad gravedad efectiva por H, donde el H dice que va a ser la profundidad paralela a la gravedad efectiva. ¿Qué significa eso, no? Que si la gravedad está inclinada, este H también en ese plano tiene que estar inclinado, paralelo a la gravedad efectiva, porque tu plano de movimiento ya cambia, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Sino que ahora es un plano, bueno, si bien es cierto, el movimiento es horizontal, pero los líquidos tienden a desviarse en dirección opuesta a donde son acelerados, ¿ya? ¿Hasta ahí, Juana, comprendieron? En los problemas lo vamos a ver también, pero esta es la parte teórica, ¿no? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta acá? Ustedes saben los problemas que van a dibujar. Lo único que van a dibujar es a la gravedad efectiva. Y la gravedad efectiva yo lo dibujo hacia de manera perpendicular a la superficie, en planos inclinados, ¿ya? Ese es el único detalle. Bueno, en planos verticales, ya. En ejemplos, ya vamos a empezar con ejemplos de frente, ¿eh? Porque en planos verticales también es lo mismo, ¿ya? Así que vamos a empezar con ejemplos. Si no les explico, ¿ya? Ya, la presión en cualquier parte dice el recipiente en un plano vertical también va a ser densidad, gravedad por el H, donde el H es paralela a la gravedad efectiva. En forma general, la gravedad efectiva es G menos el A, ¿ya? En forma vectorial. Ahora dice, ¿y qué sucede cuando el recipiente sube, no? Ya cuando el recipiente sube, la gravedad efectiva va a ser igual a ¿quién? Al menos G. Ahora, ¿por qué se coloca menos G? Lo que pasa es que vectorialmente la gravedad siempre apunta para abajo. Y si la gravedad siempre apunta hacia abajo, vectorialmente va a ser negativo. Por eso es que se coloca menos, ¿no? El otro menos baja nada más de la ecuación anterior. Y la aceleración es más A. ¿Por qué es más A? Porque está subiendo. Está subiendo la flechita para arriba, por lo tanto es positiva. Bueno, más por menos menos y factoriza el signo menos, ¿no? Si factoriza el signo menos, ¿qué me queda? Menos G más A. ¿Qué significa ese G negativo, no? Ese G negativo significa, dice, que la gravedad efectiva está orientado hacia abajo, ¿eh? Ese signo negativo te indica eso. Ahora, ¿y qué pasa cuando el recipiente baja, no? Si el recipiente baja, aplica la misma fórmula de arriba, que es G menos el A. Ya, pero el G está hacia abajo, ¿no? Vectorialmente negativo, por eso es que se lo coloca menos G, menos de la ecuación que baja, y el menos A. ¿Por qué menos A? Porque el recipiente está bajando, si la aceleración está hacia abajo, ¿no? Si la aceleración está hacia abajo, este menos A está ahí adentro, ¿no? Bueno, menos por menos más, o si no, factoriza un signo negativo, y te va a quedar G menos el A. ¿Qué significa el menos? Este menos que está al costadito del G menos el A también significa que la gravedad efectiva, ya sea que cuando sube o baja, siempre está hacia abajo apuntando. Y cuando baja es G menos A, y cuando sube es G más A.
Ahora tú dirás, pero todo eso ahí tengo que memorizar. En realidad no, ¿no? En los problemas lo vamos a explicar cómo se, digamos, cómo se aplica esta teoría. Ya muchachos, así vamos grabando, voy a estar grabando